El enunciado nos dice: si el punto simétrico de A respecto de B es un punto llamado S, debemos expresar el vector OS, es decir, las coordenadas de ese vector, mediante suma de vectores de varias formas distintas. Resumiendo, si yo tengo, por ejemplo, en el espacio un punto que vamos a llamar A y tengo un punto que voy a llamar B, si ese otro punto es el simétrico real respecto de B, el simétrico de A respecto de B va a ser un punto que hemos llamado S, que se encuentra a la misma distancia aproximadamente en esa posición. Es evidente que S es el simétrico de A respecto de B. Si suponemos el origen de coordenadas en esta posición, las coordenadas de este vector OS, de forma muy sencilla, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Si yo analizo el gráfico, es evidente que este vector OA más este vector AS va a ser igual al vector OS. Luego hemos expresado el vector que va desde el origen al punto S como combinación lineal de esos dos vectores, y los coeficientes o escalares que surjan de esa combinación lineal van a ser las coordenadas de ese punto S, o lo que es lo mismo, van a coincidir con las componentes de ese vector. Otro procedimiento sencillo: el vector OS, como B es el punto medio de ese segmento, es fácil entender que el vector OS va a ser igual al vector OA más dos veces este vector. El vector OA más el doble de AB, que es AS, obtenemos ese vector, dos veces el vector AB. Podría haber varios procedimientos más. Por ejemplo, se me ocurre que el vector OS va a ser igual a la suma de estos dos vectores, es decir, va a ser igual al vector OB más, en este caso, el vector BS. Para sumar vectores gráficamente, o bien la ley del paralelogramo, o, recordad, si vamos uniendo el final o extremo de un vector con el origen de otro vector, al unir el origen del primero con el extremo del último, este vector es suma de esos dos vectores. En aplicación a este procedimiento para sumar vectores gráficamente, podemos llegar a esas expresiones. Y volvemos a repetir. En el fondo, en los tres casos hemos expresado el vector OS en combinación lineal de estos vectores. Los coeficientes que surjan de la combinación lineal van a coincidir con las componentes o coordenadas de ese vector, que a su vez esos valores van a ser las coordenadas de ese punto. Ejercicio resuelto.